entonces lo que manda ahí es lo único que hace falta. Ay, sáquenlo de la limosna. Pero solo es billete de dólares. Aquí solo tiene dinero. ¿Okay? Entonces, le van a decir todos esos murmullos. ¿Tienes el micrófono? Antes. Escuchen. No se me distraigan, concéntrense. Cuando llegan a la misa, todo es importante afuera. Y lo realmente importante está dentro. Dentro es lo importante. Olvídense de lo de afuera. Olvídense si hizo frío. Vivan y encuéntrense con Él. Cuando yo entro, la primera frase interior que sale de mi corazón y es expresada a través de mis labios es introído al altar de Él. Es decir, entro al altar de Dios. No a mi casa, no a mi iglesia, no a mi parroquia, no, al altar de Dios. ¿Está claro? Listo. ¿Quiere como de la lectura? ¿Por qué me inclino? ¿Ante quién me inclino? ¿Ante Dios? ¿Dónde está Dios? Ante el altar de Dios. ¿Y por qué justo ante el altar? ¿Por qué no ante una banca o ante una flor? ¿Por qué ante el altar? Porque es el lugar en el cual se va a dar el sacrificio. Y el sacrificio es el mismo. ¿De acuerdo? Y ahí, para su información, espiritualmente yo desaparezco. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es el que nos invita a la cena? Él es el que está en la cena. Al besar el altar, estoy besando a mi amado. Estoy besando como la Santísima Madre besa el momento en que Jesús nace. Al besar el altar es el mismo beso que le da San José cuando él nace. Al besar el altar le estoy diciendo que te adoro, que te alabo, que te bendigo, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Y que si estoy aquí, no es porque yo quiero estar aquí, sino porque tú permites que yo esté aquí. Eso solo lo hace un corazón que se enamora de Dios. Y yo los invito a que al final hoy se enamoren de Dios. Lo primero, cuando se llega a la misa y se ve la reverencia con que el celebrante besa al altar, es que yo ya me dispongo interiormente, porque lo inicio en el nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Mediador. Es las tres divinas personas que le dan la bienvenida a los elegidos, cada uno de ustedes, al santo sacrificio de la misa. Es la redención misma y es la expresión misma de un Dios que solo tiene amor para nosotros. ¿Sabían que eso ha pasado? ¿Cuántos de ustedes le habían prestado atención a ese momento? Ay, ya salió el Padre. Es para que todos lleguemos. Vivan. Déjense conquistar por el amor. Cuando yo les doy la bendición, cuando iniciamos en el nombre del Padre, yo utilizo una palabra que es propia de la liturgia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. ¿Qué más? El amor. La comunión del Espíritu Santo. ¿Esté con quién? Con ustedes. Imagínense tamaña bendición.
no llegaron al mall, no llegaron al parqueadero, no llegaron a la tienda de pupusas. Entraron al terreno santo de Dios, que les da la bienvenida. Y tan grande se siente Dios, que dice que mi gracia, mi paz, esté con cada uno de ustedes. Es como si hiciera un despliegue estelar de bendiciones sobre cada uno de los que han llegado. Por eso la respuesta que dice el pueblo de Dios dice, y con tu espíritu. Es decir, que ya no es conmigo, ¿cierto? Sino es con quien yo represento, que es Dios. Cristo. ¿Listo? Y lo primero, y ahí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Lo primero que ocurre, ahora respondo a tu pregunta sobre el pecado venial. Ya está los invitados, la bendición. Pero antes, cuando los niños llegan de la escuela, antes de comer, ¿qué se les dice? Que se laven las manos, pero como Pilar. No, que se limpien las manos, ¿cierto? Y lo mismo lo vamos a hacer. Por eso yo les digo, hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, tomémonos un momento para pensar las veces en que nos hemos apartado de Dios. Y ahí sí limpia el acto penitencial el pecado venial. Pero lo limpia no porque yo presuma, sino porque la misericordia de Dios lo concede. ¿De acuerdo? De ahí que hay que ser plenamente sincero y honesto con Dios para decirle, Señor, sí, no era la forma de gritar a mi esposa. Señor, no era la forma de gritar a mi hijo porque yo lo mandé a que le quitara la nieve al medio. No era mi intención. Señor, perdóneme, porque fue un mal día de trabajo y no era la forma de referirme a mi esposa o a mi esposo. Señor, perdóneme, porque mi papá y mi mamá siempre me han dicho que esté lista o esté listo para poder ir temprano a la misa, pero la pereza no me deja. Perdóneme, Señor, porque sí me dijeron que tenía que cepillarme los dientes y peinarme, pero pudo más la vanidad y la pereza, y un teléfono y unos textos que llamaban más mi atención que tu atención. Perdóneme, Señor, porque aunque sea muy difícil, haga mucho frío o haga mucho calor, tú eres el Señor de mi vida. Señor, perdóname, ten compasión de mí. Pero Padre, es que yo no peco. El semáforo estaba en amarillo. No, lo pasó en rojo. Y si se pasa un semáforo en rojo, ¿es pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ay, no, eso no es pecado. Es una infracción. ¿Es pecado sí o no? ¿Es pecado sí o no? Sí. ¿Y qué tal que en el lado contrario venga una persona que tenga una angustia de ir a un hospital y por cruzarse pueda estrellarse con usted o usted le pueda causar un accidente? ¿Hubo intención de causar daño? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Contéstenme. Pues no hubo intención. ¿Dónde se sabe cuando no hubo intención pero se provocó, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¡Ay! Se murió. ¿Quién iba a pensar que yo me pasé el semáforo en rojo y se murió el pobrecito? Bueno, me voy, entonces Dios lo bendiga, mijito. No. Lo que quiero ayudarles es que nosotros tenemos el mejor habitante en el corazón y se llama conciencia. Y ese habitante dice, oye, no oraste bien. Eso no está bien. ¿Sí o no? Nosotros sabemos, ¿cierto? Mire, usted va con su esposo, va manejando. Está en amarillo, usted dice, yo paso. Ay, pero usted podía pasar ahí, ¿se da cuenta? Es que siempre se hace lo que usted quiere, ¿no? Y entonces que me lo voy a pasar en rojo y usted va a pagar el ticket. Ah, ¿sí? Darme a mí que yo sé cómo estoy haciendo las cosas y demás. Buenos días, padre, ¿cómo le va? No, es nuestra conciencia, ¿de acuerdo? Por eso todo lo ve Dios. Y no lo ve Dios porque sea un Dios castigador, luchador, no, sino porque Dios en su infinito amor quiere mostrarnos
todas esas pequeñas cositas que nos apartan y nos alejan de Él. ¿De acuerdo? Entonces, voy a demorarme un momentico porque voy a explicarles. Si no terminamos hoy toda la misa, la terminamos el año entrante. Está bien, está bien. Miren, vamos a mirar solo el acto penitencial. Entonces, lo primero es que, entonces ya llegan, les doy un momento de silencio, entonces, y me ha pasado, cuando estamos así, y me da por mirar la congregación, ¿no? Y uno encuentra, si quieren aquí prendamos un momento la luz. Miren, y me ha pasado, entonces llegan, entonces yo estoy así, entonces, hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, tomémonos un tiempo para reflexionar, y uno ve. El Señor nos está dando la oportunidad, no yo, de que en silencio nos encontremos con Él, de que en silencio yo le pueda decir, perdóneme por dudar de mi esposo, perdóneme por dudar de mi esposa, perdóneme por llenarme de tanto coraje en el corazón que me hace que odie tanto a mi esposo en ocasiones y que quiera volverlo picadito, pico gallo. Perdóneme. ¿De acuerdo? Ahora miren esto, vamos por partes. Generalmente la iglesia habla de la profundidad del acto penitencial, ¿cierto? Como el acto en el que nos encontramos con un Dios que es misericordioso. ¿Qué es lo primero que uno debe decir en el acto penitencial? Yo confieso ante Dios. Exactamente, pero ¿quién confiesa? Yo. En primera persona, ¿qué es lo que yo digo? Yo confieso. ¿Y qué es confesar? Mis pecados, decir lo que hago mal. Decir la verdad. Uno, ¿a quién le puede decir mentiras? A cualquiera. ¿Tú misma te puedes decir mentiras? ¿Cierto? Por eso es, yo confieso ante y ante ustedes, Hermanos, que ¿qué? que he pecado mucho. ¿Sí? ¿Y de qué? De pensamiento, Ve, palabra. eso sí, ¿quién dijo miedo? Y ya se lavan las manos. Entonces, lo primero es, yo pecador me confieso. Lo primero es el acto de honestidad con Dios. ¿Somos pecadores? ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo pecador me confieso. Y me confieso no ante los hombres primero, sino primero ante Dios. ¿Cierto? Y después utilizo a mis hermanos en presencia como testigos de mi confesión. ¿Y eso dónde está fundamentado en las Sagradas Escrituras? Diga Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Y eso cómo es? Si tu hermano peca, ve y díselo a él. Si reincide, quiere seguir pecando, reúne 2 o 3 para que le ayuden a caer en cuenta del pecado. Y si aún así persiste, reúne a la comunidad para que le ayude a caer en cuenta de que está pecando. Eso lo dicen las Escrituras, ¿sí o no? Sí. Bueno, yo soy católico. ¿Cierto? Entonces, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ustedes, hermanos. ¿Qué? Pecado. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Y han pecado qué? No, antes de eso, antes del pensamiento, ¿han pecado qué? ¡Mucho! ¿Sí o no? Sí. Usted le va a decir, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, ¿qué he pecado? Un poquito. ¡Ay! Usted sabe, padre, la carne es débil. ¿De acuerdo? Ahora, yo pecador me confieso ante ustedes, hermanos, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Ahora sí, vamos por partes. De pensamiento. Voy a hacer solo algunos ejemplos de pensamiento. Está de volví a traer el vestido de hace 8 días. Mire, ahora tiene una
¿Sí o no? Sí. Mire, ese vocablo de prójimo es fijo. Todo el tiempo lo hacemos, es una tendencia grandísima y todo va en el pensamiento. ¿Cuándo se comete adulterio? ¿Cuando se hace el acto o cuando se piensa? Cuando se piensa. Cuando se piensa. En los dos. Pues claro que los dos, pero primero el pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quiero ayudarles a entender y quiero ayudarles a que ustedes mismos se permitan que Dios entre a perdonar. Cuando uno es honesto consigo mismo, yo le digo, Señor, yo me confieso porque he pecado mucho de pensamiento, porque realmente han sido pensamientos profundamente egoístas. Y si ustedes se ponen a pensar, son un poquito redundante, en que sean egoístas, es porque es lo que a mí me parece. Yo califico a las personas, si es buena, si es alta, si es gorda, si es bella, si es flaca. Ahí estoy discriminando la naturaleza perfecta de que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? ¿Ven la profundidad? Es hermosísimo. Bueno, entonces, apenas vamos en el pensamiento. Por favor, voy a hacer una encuesta con el público presente. Levanten la mano los que han tenido malos pensamientos. Ay, está raro. Ay, está raro. Claro, ¿cierto? Pensamiento. Ahora, pasamos de los pensamientos. Pensamientos. Palabra. ¿Cuándo usted lo ha ofendido de palabra? ¿Cuántas veces usted ha ofendido de palabra a Dios? Uy, esa señora cómo está de gorda. Ay, no, cómo está, cómo me le ha ido. Primero la insulta y luego la saluda. Y la palabra tiene un poder muy grande. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de la palabra, ¿sí? Entonces, ay, mire esa persona, vea tan bonita que es, mire todo lo que tiene esa persona y demás, ¿sí? Pero que es como corajuda, ¿sí? Y se está engordando. Es que con ese marido que tiene, eso desde que se casó, mire cómo se volvió, ¿cierto? Y entonces, vea, ahora tiene... Con la palabra destruimos al ser humano. Con la palabra condenamos. Con la palabra aniquilamos. Con la palabra aplastamos. ¿Sí o no? Lo que creó Dios en lo que lo convertimos. Pensamiento y palabra. Y se la pongo más facilita. Esto lo hacemos con los seres que supuestamente amamos. ¿O no? Y por más que intentemos repararlo, siempre quedarán cicatrices. Y algunas cicatrices van a tomar su tiempo en sanar y en curar. Por eso hay que pedirle a quien puede conceder lo imposible, porque para nosotros es realmente imposible sanar y liberar. Dios es el único que hace posible que estas heridas queden, ¿cierto? Pero que se miren de una manera diferente. Pensamiento y palabra. ¿Listos? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Todos pasan ahí. Eso no es conmigo, ¿cierto? Vamos con la tercera. Pensamiento, palabra, obra. La obra. Entonces usted va a la SANS el sábado en la mañana, porque es el único tiempo que tiene libre Pedro. Entonces va a la SANS en la mañana, ¿cierto? Y van a Walmart, ¿cierto? Entonces justamente eso está. Y entonces ay mami, que me compre el dulce, cómprame el dulce. Ay
ay, no, que no alcanza, me vengo una persona que conozco y que vive en Unión Libre. Y yo le digo, ay, compadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué bueno verlo y demás. ¿Sí? Bien, es que compadre, ¿cuál es mi responsabilidad cristiana? ¿Decirle que no está bien? ¿O mostrarle el amor y la misericordia del sacramento del matrimonio? Nuestra responsabilidad es ser embajadores de Cristo Jesús, es llevar la buena noticia, es actuar como discípulos, no omitir el pecado, no justificar el pecado y aún más grave, defender el pecado. Porque el Señor lo mismo lo dice en la carta a San Pablo. Dios ama al pecador, pero desprecia el pecado que hay en él. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Listos? ¿Y después qué sigue? ¿El arrepentimiento viene ahí? Las tres maneras como yo reconozco por mi culpa, le estoy diciendo al Señor, por las veces que te ofendí en el pasado, por las veces que te ofendí en el presente y por las veces que te voy a ofender en el futuro, por las veces en que en las mañanas me desperté con odio y con rencor, por las tardes en que la pereza me doblegaba y no fui capaz de cumplir tu voluntad, y por las noches en las que no sentía paz de haber cumplido mi deber y me fui a dormir. Por las veces en que ofendí al Padre, que me ama tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo, que me amó y a quien no respeto ni valoro en la misa, y por ende niego la presencia del Espíritu Santo. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Tiene sentido o no? Apenas vamos en el acto penitencial. ¿Cómo les parece? Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a quién. Para que interceda. ¿Qué hace una mamá cuando el papá se quita el cinto y va buscando al hijo para cobrarle unas por otras? ¿Qué es la que hace? ¡Dele! ¿Sí? ¿Le dice eso? No. ¿Qué le dice? Se mete entre medio para defender al hijo. ¿Cierto? Es nuestra tendencia. ¿Cierto? Es nuestra tendencia. La mamá, en la presencia de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, es la expresión mediadora. Por eso, en las bodas de Caná, en tremenda fiesta, donde estaban todos súper entusiasmados, se acabó el vino. ¿Sí? Y entonces dice, señora, se acabó el vino y mire todos los comensales, ¿qué les vamos a dar? Jesús, se acabó el vino. ¿Y qué hace el Señor? ¿Que todavía no es su hora? No, porque está chévere la parranda, todavía no. ¿Qué le dice el Señor? Que hagan lo que su hijo diga. Exactamente. Lo que hace la mamá es, en esa obediencia al Padre, aceptar la voluntad de Dios. Por eso a Santa María le pedimos, ayúdanos a aceptar bien, obediente y gustosamente la voluntad de Dios. Ayúdanos a hacer presencia viva de Dios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? A Santa María la Virgen. ¿Y a quiénes más? A los santos, que son modelos y ejemplos a seguir en términos de obediencia y de fe. ¿Pero a quiénes más? A la Santísima. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, de misión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a los santos y a ustedes, porque yo no soy solo, estoy en una comunidad eclesial. Ustedes, mis hermanos, me pueden ayudar. Si tu hermano peca, ve y díceselo a él, por favor, venga, deje de tomar.
Mire, las drogas le están haciendo mal. No siga maltratando a sus hijos. Préstele atención a su hijo, por favor. ¿Cuál es el ejemplo que está dando como papá? El ejemplo que está dando como mamá. Mire esas compañías de su esposo. No es bien recomendable. La forma que usted se está vistiendo, comadre, no es la más adecuada para una mujer casada. ¿Sí o no? Salir corriendo, mijita, porque si no nos golpean. No, lo que tenemos que hacer es hacer lo que decía San Pablo. San Pablo decía que una verdad dicha sin amor no es verdad. Si mi intención no es amorosamente hacerle caer en cuenta a él que está en pecado, ¿para qué le quiero decir? ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso soy el juez? No, estoy en el mismo lugar de mi hermano para hacerle caer en cuenta. Por eso la virtud, mis hermanos, es que con la ayuda del Espíritu Santo nos llenamos de serenidad y de paz interior para alabar y bendecir a Dios y reconocerlo en mi hermano que está pecando. ¿Quién escucha los pecados en el confesionario? ¿El cura o Cristo? Uy, si yo fuera, usted se imagina cuántos habrán sobrevivido. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Es Cristo, mis hermanos. Es Cristo. ¿Y Cristo cómo escucha? ¿Sí? Uy, ¿de verdad? Cuénteme más. ¡Ay, de verdad! Entonces, no. El Señor despliega su corazón. Despliega tanto su corazón que lo único que tiene es el consuelo y el amor para el pecador. ¿Ahí está claro? Bueno, entonces le ruegan a quiénes? A la Santísima Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos. ¿Para qué? A los ángeles no se le dice. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es interceder? Que hablen por él. Rogar. Esa palabra es fundamental. Muy bien. Interceder es un ruego amoroso. Interceder no es un abogado. No es un policía, no es un militar. Interceder es el acto de amor. Permítame darle gracias a Dios y también orar por usted. ¿Ven? Que interceda ante Dios Padre. ¿Qué más sigue? Ahora me está rezando el credo. Estamos en el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes que he pecado mucho de Pensamiento, palabra, obra y omisión. por mí. Culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y a ustedes que intercedan. Por mí, a Dios nuestro Señor. Amén. Y ahí después, ¿qué sigue? No, ahí termina. Esa es la absolución. Esa es la absolución. Ahí termina. ¿Y qué dice el cura después? No se acabó la misa, María. No se ha acabado la misa. Miren esta frase tan linda. Acuérdense de esta frase tan linda. ¿Listos? Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Eterna. Dios, es hermosísimo. Díganme si no es ese amor tan grande, ¿sí? Ahí, este humilde servidor es el que le pide a Dios en que, por favor, igual que Él en la cruz. ¿Se acuerdan en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? A ver, ya dijo del intercesor que dijo algo y después dijo no un juez.